En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La detención del director del periódico de Guatemala, José Rubén Zamora, ha puesto en alerta no solamente a los guatemaltecos, sino a la región centroamericana y al mundo en relación a lo que está ocurriendo con nuestra Centroamérica, la democracia y las libertades. Oiga bien, lo que pasó el viernes, cuando fuerzas policiales llegaron a traer a Zamora hasta su casa y estuvieron por alrededor de 2 horas dentro de su vivienda donde estaban sus nietos y otros familiares y vieron lo que pasó, más la ocupación por alrededor de 6 horas de la redacción del periódico de Guatemala, es una muy, pero muy grave señal de cómo el modelo de el Carcamal Ortega y de la estrafalaria y esperpéntica Murillo se está exportando hacia nuestra región y estamos viendo pasar eso delante de nuestros ojos todos, no solamente los nicaragüenses que hemos sufrido una brutal embestida en contra de nuestras libertades, sino toda la región. Toda la región. Y digo toda la región, ojo con Costa Rica y Rodrigo Chávez, que ya ha tirado algunos golpes en contra de medios de comunicación, ojo. En Honduras las cosas con Xiomara Castro todavía no voltea su mirada hacia los medios, pero va a llegar ese momento también. Bukele no es un asunto de discusión, ya ha emprendido una campaña en contra de los medios de comunicación que le adversan, y me disculpan los bukelianos o los que son admiradores de Bukele, pero aquí en la región centroamericana hay un síndrome de persecución en contra de la prensa libre en toda la región. En Panamá, Cortizo todavía no está con eso, pero Panamá lo vemos a veces nosotros más hacia Sudamérica, ¿no? Porque no es como cuando decís Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Entonces, la situación que se vive es grave y tenemos que abrir los ojos más y estar en la línea de evitar que esto se normalice como la situación del Istmo Centroamericano. Veamos cómo la gente de Euronews informó la detención de el director del periódico de Guatemala, José Rubén Zamora. Detenido y sin una solución jurídica permanece desde este viernes el periodista José Rubén Zamora en la prisión de Mariscal Zavala en Guatemala. El fundador del periódico y Premio Internacional de Periodismo Rey de España tiene audiencia de primera declaración en el juzgado séptimo este lunes. El periodista se mostraba estupefacto por una detención que ha tenido repercusión a nivel internacional. Allanaron la casa, estuvieron en la casa unas 4 o 5 horas, solo sean el celular de mi mujer, mi nieto Ashley. No tengo idea de qué se trata. Estados Unidos ha pedido que se respeten sus derechos. Zamora, en huelga de hambre tras su detención, teme por su vida. Dice que tiene enemigos en los centros penitenciarios. El caso está bajo reserva. La Fiscalía Especial contra la Impunidad dice que se le ha detenido por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. La detención se produce en un momento en el que el defensor del pueblo del país relata que Guatemala ha tocado fondo. Estamos ante un régimen autoritario, ¿no? Tenemos una mascarada de democracia, pero muy frágil, muy frágil. Son síntomas de que la situación sí estamos tocando fondo, pero están tirando mucho la cuerda. Piensa que la población aguanta, pero en un momento dado se puede reventar esa cuerda. Guatemala es como un hoyo de presión. Y antes de que, según el gobierno, la comitiva del presidente del país fuera víctima de un ataque sobre el que ha habido señalamientos de falsedad. Hoy estaba programada una audiencia para que José Rubén Zamora se presentara. Ha sido suspendida sin mayor explicación a esta hora. Es lo que se conoce.
Rafael Curruchiche es el nombre del fiscal contra la impunidad de Guatemala, que ha explicado, entre comillas, las razones por las cuales el director del periódico es privado de su libertad. Dice que no tiene nada que ver con periodismo. ¿Ustedes le creen? Yo no le creo. Simplemente el periódico de Guatemala ha estado, si no una vez por semana, por lo menos 2 veces por semana, publicando información que demuestra la corrupción de el presidente Jean Matei, de la oligarquía y de los grupos de poder que no quieren que la corrupción sea revelada. Y por tanto, Rubén Zamora, que tiene medidas cautelares de la CIDH, Premio Rey de España, entre varios galardones del periodismo, y además de eso, enemigos, como él ha dicho, en los penales, teme por su vida. Y yo sería uno que si me dicen que me van a echar preso y que me van a meter en una cárcel donde estoy rodeado de gente a la que le he demostrado que es ladrona, que es delincuente, que es corrupta, pues hay que temer por la vida, ¿no? Y la posición que ha tomado valiente Zamora en ejercer su trabajo, hay que reconocérsela. Acá está el que dicen que es fiscal. Este fiscal, escuchen bien, Rafael Curruchiche, está en la lista Angel que acaba de publicar Estados Unidos como uno de los factores de corrupción, y además de eso que persigue, en lugar de perseguir a los verdaderos corruptos, se ha encargado de emprender una cruzada en contra de los que formaban parte de la CICIG en Guatemala. Por lo tanto, se ha convertido más bien en un perseguidor de los que antes estuvieron señalando a los corruptos, en una trama para que la corrupción siga rampante allá en Guatemala. Escuchemos las razones que dice Curruchiche, son las por las cuales el periodista o el director del periódico José Rubén Zamora ha sido llevado a la cárcel. Nada, dice él, tiene que ver con periodismo. Solamente él y sus secuaces lo saben. El señor José Rubén Zamora Marroquín fue capturado derivado de orden autorizada por juez competente, siendo el juez séptimo de primera instancia penal al advertir indicios suficientes de la posible comisión de múltiples delitos. Quiero dejar claro que la aprehensión no tiene ninguna relación en su calidad de periodista, sino por un posible hecho de lavado de dinero en su calidad de empresario. El señor Zamora Marroquín posiblemente tiene responsabilidad en los delitos de lavado de dinero u otros activos, chantaje, tráfico de influencias, así como el delito de proposición y conspiración para el lavado de dinero u otros activos. Lavado de dinero. A usted, un periodista, el director de un medio señalado de lavado de dinero, ¿le suena a ustedes parecido a algo que ocurre en nuestra querida Nicaragua? Pregúntenle a Cristiana Chamorro dónde está. Directora de la Fundación Violeta Barrios. No es necesariamente de un medio de comunicación, pero es una fundación que apoyaba el periodismo independiente. ¿De qué la acusan? ¿Por qué está condenada? Por lavado de dinero. O sea, el sandinismo de Ortega, que no es diferente al sandinismo de antes, siempre ha sido el mismo, para decirlo claramente, que no haya diferencia entre el sandinismo de los 80 y el sandinismo de Ortega. El sandinismo de Ortega, que es el mismo cáncer de antes, se encarga, amigos y amigas, de extender, o mejor dicho, exportar hacia Centroamérica su nefasta persecución al periodismo. Y de nuevo, o sea, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, de nuevo ya Rodrigo Chávez ha esbozado algunas señales de que el periodismo libre y la crítica no le gusta mucho. Ya ni se diga Ortega, pues que tiene periodistas secuestrados, centenares decenas, que hacen ya más de un centenar de periodistas fuera de Nicaragua, luchando por preservar su vida y su libertad y poder seguir haciendo el periodismo. Ni se diga la libertad
de expresión aplastada, la libertad de pensamiento aplastada, la libertad de movilización aplastada. Eso se está exportando a Centroamérica, señores, y es gravísimo. Y van a decir algunos, pero Gianmattei no tiene el control de los poderes del Estado como los tiene Ortega, pero tiene la fiscalía y va avanzando en otras instituciones. ¿Por qué? Porque los que ejercen el poder en Guatemala son una clase corrupta que está ligada con el ejército, gente que está ligada también con los empresarios y se vinculan entre sí. Cuando comienza un periodista como Zamora u otros periodistas valientes de Guatemala a mostrarles que son ladrones y se lo demuestran con pruebas, entonces es momento de quitárselo de encima. ¿Y cómo? Acusarlo de cualquier cosa, de lavado de dinero, de tráfico de influencias, de chantaje, lo que sea. Quitémonos de encima a este que nos está complicando la existencia. Ojo Centroamérica, porque la fórmula de Ortega, la fórmula del Vetusto Ortega y de las 5 bollos Murillo va ganando más espacio. Vamos a estar pendientes y vamos a seguir denunciando cada cosa que ocurra en el caso del director del periódico José Rubén Zamora, preso por lógicamente temas políticos y visión totalitaria. Esa es una visión totalitaria que el régimen cualquiera que sea que decide apresar a un dueño de un medio de comunicación, un director de un medio de comunicación, a un periodista independiente, en lugar de confrontarlo con la verdad y decirle, ¿sabes qué? Te voy a demostrar que estás equivocado. Te voy a demostrar que estás mintiendo. Y de verdad, aquí está lo que yo digo, aquí están las pruebas de lo que vos decís, falso. No es esa la tónica, es hay que echarlo preso, hay que callarlo. Las voces de alerta, lógicamente, que están, y las luces de alerta también están encendidas, las voces están elevadas desde los periodistas independientes de la región. Ojo con lo que está pasando, ¿eh? ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? ¿Se está riendo por qué, doña Dickel? Cuénteme. Yo soy un agente de la CIA, ¿no? Y de la mesa también, del escritorio y del sofá. No se lo olvide. Hay todo. El comedor también, las luces y todo. Esto, no se preocupen. Los cenutrios son siempre, eso tienen, sus sandeces hacen de vez en cuando gracia. ¿Cuánto me gusta llevamos, doña Dickel? Cuénteme. ¿Cuánto? Por lo menos hacen reír de vez en cuando. A veces son flatulencias pero tan pasmadas. 480 me gusta, dele me gusta, Café con Voz, el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Nacatamal Nica, recuerde, sabor 100% nicaragüense. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar. Sí, señor. Ahí están esperándole para levantar su pedido de cualquier antojo de nuestra querida Nicaragua, saborcito, calidad, higiene garantizados. Sí, señor. Márquele, ve el menú y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos y en Canadá. No se quede con las ganas de la sopa de mondongo. Mañana es martes. Y los martes es la sopa de mondongo. Espectacular, espectacular la sopa de mondongo. Ni les cuento para que no vean que soy cruel diciéndoles a ustedes lo bueno que es el sabor y la calidad de Nacatamal Nica. Murió el pasado 27 de julio un caballero, el doctor Sergio García Quintero. Lo conocí a él allá en el Nuevo Diario cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos en el periodismo. Me lo presentó el doctor Danilo Aguirre y desde entonces lo tuve a él como una fuente importante a consultar para temas jurídicos, para temas de lucha contra la corrupción, para temas relacionados con la institucionalidad y la democracia. Murió a los 90 años. Tenía rato de estar aquejado por una enfermedad, pero debo decir que el doctor García Quintero siempre fue consecuente con lo que creí, con lo que decía, opuesto a las coimas, a los sobornos, insobornable.
enemigo de lo ilegal y además de eso, de las lisonjas y de los ser de los que se arrastra y se derrite ante los poderosos para ver si cae bien, ¿verdad? Un lambiscón jamás, nunca. Y directo para decir las cosas, tan directo que creo yo que en algún momento le aprendí algunos de los adjetivos que utilizaba para calificar a algunas personas. Antidictatorial, anticlerical incluso, cuando se trataba de señalar a la iglesia y al cardenal Miguel Obando en su momento, lo agarraba y lo sacudía de una manera espectacular. Sí, señor. En los años del somocismo, en los 70, fue juez y nunca se dobló ante Somoza. Somoza incluso lo quiso comprar, se encontró con una pared que decía no. Quizás yo al doctor García Quintero, que lo respeté mucho, tendría dos cosas que decirle como asteriscos en medio de esa vida admirable desde el punto de vista profesional y de consecuencia con el pensamiento y los actos. Primero, haber sido muy cercano a Arnoldo Alemán en algún momento, cuando miró que Arnoldo Alemán era un corrupto de primera categoría, ¿verdad? Que no tenía límites y que iba a hacer cualquier cosa para enriquecerse, se separó de él y comenzó a criticarlo. Pero en algún momento estuvo cerca de él. Eso como un asterisco. Y el otro, que podría decir del doctor García Quintero, es que allá en el año 2001-2002, Eddie Gómez, el cuñado de Arnoldo Alemán, que andaba peleado con Alemán porque Alemán no le daba a él lo que él quería, que era la alcaldía de Managua, Eddie Gómez. En esa cruzada que andaba García Quintero, Leonel Teller, Eddie Gómez en contra del corrupto del Chile, Arnoldo Alemán, por las chinampas y por cada una de las cosas que le sacábamos los medios de comunicación en aquel momento, demostrables todas, dicho sea de paso. En esa cruzada, Eddie Gómez se mete a la Convergencia Nacional y se mete también, me acuerdo, Miriam Argüello, y comienzan a formar un grupo de juristas importantes que creen que la opción para sacar a Alemán del poder y la corrupción del poder era sumarse a la Convergencia Nacional que encabezaba el Frente Sandinista. Grave error. Grave error. Yo clarísimo lo digo, el segundo asterisco y grande es este. Haber creído en algún momento que sumarse a la Convergencia Nacional era una opción, pues no sé. En aquel momento fue una tunda la que le dio Enrique Bolaños a Ortega, gracias a Dios en aquel momento, porque no sé qué hubiese pasado con el doctor García Quintero, no sé qué hubiera pasado con los Eddie Gómez, con la Miriam Argüello y con los demás, que hubiesen recibido, me parece a mí, una soberana patada en el trasero de parte de Ortega para decirle, ¿saben qué? Aquí el que manda soy yo y ustedes, porque les había dicho que iban a ser jueces, que iban a ser magistrados, que iban a hacer aquí y que iban a hacer allá, ¿no? Eso me parece a mí el otro asterisco del doctor García Quintero, que como les digo, por lo general, un hombre de una sola pieza, directo. Recuerdo que una de las frases que más se me quedó de este personaje que usted tiene en pantalla era cuando se refería a los sirvientes de Alemán o a los sirvientes del poder como saltimbanquis o como personajes de opereta. Porque este hombre que fue juez, como les digo, en el somocismo, no jueces de los que le hacían el cachete a Somoza, sino un juez que actuaba de conformidad con la ley, le quedó esa manera parsimoniosa de hablar, ¿no? Prosopopeico y bien articulado, pero cuando tenía que decir algo era mordaz y lo decía. Entonces, lamento la muerte del doctor García Quintero, porque fue un hombre, creo yo, que cuando tenía que señalar la corrupción, cuando tenía que señalar las falencias del sistema, las falencias de los opositores, también lo hizo. Como les digo, no estoy siendo
en este sentido, ni tratando de olvidarme de los dos asteriscos que yo considero son puntos en los que se metió, o son baches en los que se metió, y que hay que mencionarlos por verdad histórica. Y fue una de las personas, para ser también franco, cuando Daniel Ortega se reunió con Miguel Obando allá en octubre del 2002, y en esa reunión se acordó que Obando iba a ser un aliado del Frente Sandinista y que los casos de corrupción que estaban pesando sobre Roberto Rivas iban a ser prácticamente olvidados o sacados de la agenda del Frente Sandinista en la Contraloría, donde había una resolución que yo la tuve en mis manos, el borrador. En aquel entonces, Luis Ángel Montenegro Espinosa, el Contralor Lame, que es hoy el Superintendente Lame, Superintendente de Bancos, habló de que cuando decidieron desde el Frente Sandinista echarse para atrás en lo que refería a Rivas, él dijo: yo no me ensucio y me aparto de esto. Y no es que renunció a la Contraloría, sino que no participó en esa decisión en la que después Roberto Rivas quedó simplemente fuera del foco de los posibles a juzgar por la justicia sandinista, dicho sea de paso. Entonces, ese pacto de Ortega con Obando, el doctor García Quintero lo denunció de tal manera que dijo que la corrupción estaba bendecida. Corrupción bendecida. Y le preguntaban también, hombre, me acuerdo que fue Octavio Enríquez el que lo entrevistó en el Nuevo Diario en ese entonces. Y le preguntaban al doctor García Quintero: pero mire, doctor, y entonces ahora, ¿qué pasa con la víbora que Obando decía que era Ortega y que no había que darle ninguna oportunidad? Entonces le dijo el doctor García Quintero: la víbora va a seguir siendo la misma. Para Obando, Ortega no ha dejado de ser víbora. Nada más que ahora es una víbora santificada. Así respondió en aquel momento del periódico. Que descanse en paz el doctor Sergio García Quintero. Abrazo a Leticia, su hija, a quien queremos mucho en Houston, y a Carlitos también, y a toda la familia del doctor García Quintero, que también, permítame añadir que le ponga en pantalla completa al doctor García Quintero, póngalo en pantalla, para que la gente lo vea en su verdadera dimensión. Y aquí está este libro, que yo me lo encontré. Fíjense ustedes este libro. El doctor también era historiador, era maestro, fue autor incluso defendía a los trabajadores tanto en los años 70 que lo llamaban el abogado de los trabajadores, al doctor García Quintero. Y trabajó en proyectos de leyes para apoyar a los trabajadores. Se ganó galardones y reconocimientos por ser consecuente en la lucha de los derechos de los trabajadores. Este libro se llama En el Camino y es de García Quintero. Yo me lo encontré aquí en Estados Unidos. Este libro lo compré aquí en Estados Unidos, en una librería. Acá en Miami lo encontré. Se llama En el Camino. Y uno dice: wow, adiós, adiós te dejo. Solamente el recuerdo de mi paso a tu vera. Yo me llevo en el alma tan solo el ansia loca de continuar errando por todos los caminos. Eso se llama el poema En el Camino del doctor Sergio García Quintero. Que descanse en paz este caballero que me dio a mí el placer de conocerlo y de entrevistarlo cantidad de veces en San Judas, en su casa, en el barrio San Judas. Ahí me esperaba cuando le decía: doctor, hay un tema que quisiera abordar con usted. Sí, hombre, venite. Me recibía muy amablemente con un vaso de pinolillo. Como una rosquilla, así tenía. Y comenzábamos a platicar alegre. O a veces él me llamaba y me decía: hombre Luis, porque desde la primera entrevista que yo le hice, cuando el doctor Aguirre me recomendó: hombre Luis, ¿viste las declaraciones que brindó fulano? Quiero reaccionar sobre esto. Claro que sí, doctor. No se preocupe. Voy saliendo para su casa. Ese era el doctor Sergio García Quintero. Un caballero. Definitivamente hay que reconocerlo y que el Señor lo tenga en su gloria. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquila, a esta altura? Creo que la gente está medio apagadona, ¿no?
¿Qué dice Benedict? ¿Cuánto me gusta llevarme? Cuénteme, para llegar a los 1500, ¿cuántos nos faltan? 660 me gusta, vamos subiendo para los 1000. Vamos subiendo para los 1000. Usted tiene los me gusta en sus manos. Dele me gusta a Café con Voz y ubíquenos siempre dentro de los más vistos, más gustados en redes sociales y plataformas digitales. ¿Quiere comer? No. Aquí me tengo que ir por este lado ahora, a esta hora por envío 2224. Envío 2224 es donde vos mandás. Envíos de remesa, de documentos y paquetería. El pajarito del comercial está muy bueno, ¿eh? Saludamos a la gente de 2224 que siempre está innovándose y se está renovando. Hay rifas que se han realizado y vamos a estarlas presentando durante esta semana a los ganadores, así que estése pendiente para que vea que las rifas de las que les hablamos y las promociones son ciertas y los ganadores también son de verdad. Envío 2224 es definitivamente donde vos mandás. Hace 2 años que un fanático, y digo fanático de la dictadura, lo digo porque el cuento de que fue, ¿cómo le llaman? Que un atomizador el que le pegó mecha a la sangre de Cristo en la Catedral de Managua, solamente se lo cree asesínica los guardias asesinistas que acomodaron el cuento a esa versión y alguno que otro coprófago que simplemente no ve más allá de sus narices. El cardenal Leopoldo Brenes se refirió a este tema durante la misa de este domingo, indicando que se trata de un recuerdo doloroso, el haber perdido físicamente la imagen, pero que ningún ataque físico a la sangre de Cristo aparta al cristiano, al católico, ni de su pensamiento, ni de los sentimientos que tienen los nicaragüenses hacia esa venerada imagen. Concluimos este mes de julio, pero también con un recuerdo doloroso, el atentado a nuestra consagrada y bella imagen de la sangre de Cristo. Siempre nos encomendamos a ella porque la llevamos en el corazón, llevamos en nuestra mente, está en el centro de nuestras familias y ningún atentado físico que se pueda hacer podrá apartarla de nuestra mente, de nuestros sentimientos. Oramos siempre por estas personas que desde un corazón enfermo han atentado contra ella y han querido atentar contra nuestra fe, pero más bien ha crecido nuestro amor a Jesús sacramentado y su sangre nos cubre, su sangre nos anima a seguir adelante y es nuestra fortaleza. Un atomizador. Bueno, la verdad es que la Iglesia Católica, y en este caso el cardenal Brenes, siempre fue claro al hablar de un acto terrorista. Y hay una persona en la catedral que miró al criminal que entró con un cóctel molotov, lo tiró y huyó. Después el atomizador. El atomizador. Dentro de la cúpula había un ambiente combustionado porque el atomizador estaba desparramado y de pronto agarró fuego todo. Ay. Tenés que ser consistentemente idiota para creer algo así, ¿no? Pero bueno, hay gente consistentemente idiota que lo puede creer. Sí, no, la señora que dio la primera versión se la llevaron de la catedral, la amedrentaron y después ella... ¿Qué vas a hacer frente a criminales que te están amenazando para decirte que cambies la versión que dijiste primero? Es parte de lo que significa vivir en una dictadura. Que de pronto el ciudadano no puede decir la verdad, porque si la verdad afecta a ese régimen criminal despótico, pues entonces está expuesto ese ciudadano a que le acusen de cualquier cosa. Si no, pregúntenle a la señora que acusó al padre de Nandaime, que le dio declaraciones a los medios que los dejó en ridículo después porque no sostuvo esa versión porque no era la verdad. ¿A dónde está la señora hoy? Tras la reja. Eso significa parársele
a este monstruo enfrente. Gracias, doña Dickel. Vamos a ver, vamos a recordar solamente a propósito del evento, cuando la señora se la llevan secuestrada. Secuestrada de la catedral se la llevaron. ¿Por qué? Porque ella dijo que vio a un tipo que lanzó el cóctel Molotov y huyó brincando o saltando los muros de la catedral. Esa versión era demasiado mala para la dictadura, porque las 5 bollos ya había inventado de que no era eso lo que había pasado, sino que el famoso atomizador había agarrado fuego porque la combustión, el ambiente combustionado a lo interno de la cúpula de la sangre de Cristo era, y lo dijo antes, o sea, si es que minutos después de que salió el tipo y se estaba quemando, ya había resuelto el caso. Una cosa de CSI Managua espectacular. Veamos el momento en el que la señora, la ciudadana, es sacada de la catedral por haber dicho una versión que echaba por el traste la inventada por Asesínica. Oye, vamos, pero ¿por qué se la llevan? Pero si el oficial me dijo que voy a ir con ella. Madre, vamos. Agrega ambiente. Me va a botar ella. Suéltenla, por favor. Ambiente. El costo de decir la verdad y el mensaje para el resto que se atreve a decir la verdad, esto es lo que le puede pasar, ¿no? Bien, 2 años desde que un terrorista enviado por la dictadura le prendió fuego a la imagen de la sangre de Cristo que tenía 300 años de estar en nuestro país. ¿Cómo van los me gusta, doña Dickel? ¿Cómo van los me gusta, doña Dickel? Cuénteme, para que yo decirle a los amigos cómo vamos con sus me gustas de este lunes 1 de agosto del año 2022. Cuénteme. Dice doña Dickel que llevamos 800, ¿cuánto? 811 me gusta, vamos subiendo, llegando a los 1000. Así que usted tiene la dinámica en sus manos. Vamos a darle me gusta, a darle me gusta y a darle me gusta. Hoy vamos a reproducir las declaraciones que brindó el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que ayer, cuando dice las cosas el obispo de Matagalpa, pues lógicamente lleva eso que lo ponemos nosotros como el que le caiga el guante que se lo plante, ¿no? Habló del dinero, de cómo los males distorsionan, ¿verdad?, al ser humano, y que uno de los males es la manipulación del dinero. El dinero provoca avaricia y codicia. Ustedes vayan ubicando las cosas mientras el obispo nos va dando su mensaje. El dinero se distorsiona cuando es un instrumento de avaricia y codicia, en el que se busca cómo atesorar cada vez más y más a toda costa, incluso hasta llegando a pisotear la dignidad humana de la persona. Es una especie de lógica maquiavélica en la que el fin justifica los medios. Además, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, dijo que cuando el dinero se usa para chantajes, para corrupción y malversación, pues entonces las cosas están muy mal en una sociedad. Cuando no se pagan los salarios justos, ni se le brindan las prestaciones sociales a los trabajadores. El dinero se distorsiona cuando se utiliza para el chantaje, para la coacción,
para la compra de conciencia. El dinero se distorsiona cuando se utiliza para la malversación, la corrupción, el desorden. El dinero se distorsiona cuando se obtiene a costa del trabajo del obrero, del campesino, del técnico, del profesional, cuando no se pagan los salarios justos ni se dan las prestaciones sociales. Corrupción, malversación, extorsión. ¿Ustedes conocen algo de esto en Nicaragua? En la Nicaragua de hoy. Pues, como les digo, vayan agarrando por dónde va la cosa. Y se vuelve, dice Monseñor Álvarez, un instrumento idolátrico, un dios, cuando a través de subterfugios se violentan sobre todo los derechos de los trabajadores. Cuando se utilizan subterfugios o mecanismos engañosos para no remunerar en justicia al trabajador, entonces el dinero se convierte en un instrumento idolátrico, de idolatría. Y agregó el obispo de Matagalpa que en una sociedad donde hay tanta pobreza, es obsceno que haya muchísima gente pensando en cómo acumular más plata. Hermanos, en una sociedad tan pobre como la nuestra, no podemos pensar en acumular bienes cuando hay tantos que no tienen qué comer, qué vestir, que deambulan en las calles, que no tienen para pagar un médico ni comprar sus medicinas. Cuántos buenos padres y buenas madres sufren porque no tienen que dar de comer a sus hijos. Tantos testimonios dolorosos que yo le doy agua con azúcar a mis hijos para que no se acuesten con el estómago vacío. U otros testimonios, en mi casa solo hacemos un tiempo de comida. Eso sucede en el silencio de muchos hogares. La codicia es un pecado, sí, pero es aún peor cuando nuestros vecinos, tal vez nuestros amigos, no tienen para el sustento diario. Es una descripción de lo que pasa en nuestro país desde el punto de vista de la pobreza, del uso del dinero, de la corrupción, de la extorsión, de la malversación. Claro, y usted solamente ubique de qué se trata, vea a quienes señala con sus ojos y estará en lo cierto. No estará usted perdido, estará en lo cierto. Y a propósito de esto, que fue la Eucaristía del día de ayer, hoy, mientras muchos o algunos, usted póngale el número que quiera, hoy es 1 de agosto. En Managua, después de 2 años de pandemia, ahí va Santo Domingo caminando por las calles, ¿verdad? Hay cantidad de guardias sandinistas resguardándolo, una cantidad exagerada. También hay cantidad de gente de la alcaldía de Managua haciendo el alboroto para que... Pero también hay gente, y hay que decirlo, azul y blanco, que va ahí. La caricatura de Molina, que la vamos a presentar más adelante, habla un poco de esto. Mucha de esa gente puede ir también pidiéndole al santo que salgamos de la dictadura. Podría ser ya dictadura, ¿no? En lugar de creer uno que va pidiéndole celebrando y alegremente, algunos con un tanto de paganismo, otros con mucha fe y con mucha devoción. Pero ahí va Santo Domingo. Tiene algunas imágenes de lo de Santo Domingo, ¿verdad?
como le digo, rodeado de guardias, rodeado de criminales. Esto es en la iglesia por la mañana, ¿verdad? Después de 2 años de pandemia, ha salido nuevamente y va en la bajada hacia la iglesia de Santo Domingo, allá en la Managua Vieja, pegado al Instituto Loyola. Ahí donde estudié yo un par de años en el Instituto Loyola. Cuando eran estos momentos eso era una cuestión de locura, siempre en el colegio. Pero bueno, mientras esto va pasando y mientras los guardias van rodeando, y pónganme las imágenes de los guardias desplegados para, vean ustedes, camionetas de la guardia para arriba y para abajo, pónganme el ejército de sopilotes que lo van acordonando, y los otros que se organizaron en la mañana. Esta es parte de la salida de la imagen del santo. Vean ustedes, esto es hoy. Vean ustedes ese ejército de criminales uniformados. ¿Qué les parece? Para ir a cuidar al santo. ¿De qué tienen miedo? ¿De que el santo insurreccione a la gente otra vez? No sé. De pronto uno puede pensar de que se trata de miedo, cuchicuchi, del que le gusta a la dictadura hacer alarde, ¿no? En situaciones como esta. El miedo convive con ellos. Vean la imagen del cordón que lo va los policías que van también, los policías de la dictadura que van ahí siguiendo la imagen y tratando de controlar todo lo que está alrededor de ella. Todo. Por eso es que no es común que el santo salga, pues después de 2 años, y todavía hay pandemia en Nicaragua, bueno, pero la iglesia ha determinado que ya puede salir, que ya puede bajar, que ya puede bailarse, que ya puede, todo lo demás. Pero va con un cordón de seguridad brutal. ¿Qué es lo que ¿A qué es lo que le teme la dictadura? Bueno, pero mientras esto pasa, ¿verdad? Mientras este cordón, vean ustedes, el cordón que está alrededor de todo lo que está en medio de camisa verde y sombrero, pañuelo, gorra anaranjada. Hay un cordón de sopilotes. Vean ustedes cómo está de rodeado. Me van a decir, eso es siempre. Esta vez va exageradamente custodiado y van los orejas y van los agentes de la seguridad por un lado y por el otro. Pero mientras todo esto pasa, amigos y amigas, mientras este evento religioso es utilizado también en las fotos de la dictadura para decir que el país está tranquilo, normal, hay algo de nuestra religión católica que ha sido cercenado una vez más. 6 emisoras católicas locales han sido hoy cerradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estamos hablando, de acuerdo a este comunicado de la diócesis de Matagalpa, estamos hablando de Radio Hermanos de Matagalpa, Radio Nuestra Señora de Lourdes en Adalia, Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Radio Aliens en San Dionisio y también Radio Monte Carmelo en Río Blanco, además de Radio San José en Matiguá. Me detengo en esta parte de subrayado porque dice el comunicado que tiene usted en pantalla que en el 2016 se habían tomado algunas previsiones relacionadas con esto. Y leo la parte que dice lo siguiente. Orlando Castillo y Monseñor Orlando Álvarez personalmente se reunieron y Álvarez presentó la documentación el 7 de junio del 2016. Vamos a ver la carta, doña Dickel, que usted me había presentado por ahí. Esta es la carta en donde el 7 de junio del 2016 se le solicitó a Telcor los títulos vigentes de Radio Hermanos, Radio Santa Lucía, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Lourdes en Adalia, Radio Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Radio San José en Matiguá y Radio Monte Carmelo en Río Blanco, cuya carta juntamos de recibido y que nunca fue respondida. Esta carta es a la que se refiere el comunicado de la diócesis de Matagalpa. Póngame ahora el comunicado. A esta hora, dice, nos han informado también que además de Radio Hermanos, se han cerrado Radio Nuestra Señora de Lourdes en Adalia, Radio Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande, Radio Aliens en San Dionisio y Radio Monte Carmelo en Río Blanco. También Radio Matiguá, Radio San José en Matiguá.
Dice el comunicado: seguiremos informando y denunciando cualquier situación que como esta siga violentando la libertad de expresión y religiosa en Nicaragua. Es decir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, dice la iglesia. Reiteramos nuestro compromiso con la evangelización de nuestra amada diócesis de Matagalpa y proclamamos que el poder de la palabra de aquel que nos mandó a predicar por todo el mundo nos seguirá impulsando en nuestra misión evangelizadora, porque la palabra de Dios no está encadenada. Es lo que dice y aquí está el comunicado de Radio San José de Matiguás, que también ha sido cerrada por la dictadura. Entonces, mientras hay gente, y esto voy a decir, azules y blancos que están ahí, algunos de ellos en lo de Santo Domingo y otros van para el hípico alegremente a pasarla sabroso, la Iglesia Católica sigue recibiendo golpes de parte de la dictadura, de parte de la dictadura. Y esto demuestra que no hay nada, no hay normalidad en un país como este. No hay normalidad en un país como este. Y cierro el comentario de momento con lo que se ha publicado y con lo que nos ha respondido. Primero el tuit, doña Dique, póngame el tuit, que dice que Estados Unidos mantiene a Hugo Rodríguez como el nominado para ser embajador en Nicaragua. Acá está el de este periodista que es corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca más temprano, que dice lo siguiente: la Casa Blanca sigue apoyando la nominación de Biden de Hugo Rodríguez como embajador para Nicaragua a pesar del retiro del beneplácito de Ortega. Nos dice un portavoz que en su audiencia de confirmación Rodríguez fiel y respetuosamente reiteró la política de Estados Unidos. El gobierno de Nicaragua catalogó como injerencista que Rodríguez se haya mostrado a favor de apoyar las herramientas económicas y diplomáticas para lograr cambio de rumbo en Nicaragua. Para la Casa Blanca, Rodríguez mostró con precisión la política bipartidista, dice Jorge Agobián, que es corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Hicimos una consulta nosotros al Departamento de Estado sobre este mismo tema y aquí está la respuesta que nos dieron en relación a este tema antes de ir a la pausa y venir con Arturo Macfields, ex embajador ante la OEA. Aquí está la respuesta que nos dio el Departamento de Estado. Rechazamos cualquier noción de injerencia. Los Estados Unidos defienden los principios de la Carta Democrática Interamericana y los deseos de los pueblos de elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas en todo el hemisferio. El señor Hugo Rodríguez goza de la mayor confianza de la administración Biden como candidato para embajador ante Nicaragua. En su audiencia de nominación, el señor Rodríguez se reiteró fiel y respetuosamente la política de los Estados Unidos, reflejando con exactitud la posición bipartidista que existe desde hace mucho tiempo en la política de Estados Unidos sobre los desafíos que enfrenta el pueblo de Nicaragua. El Departamento de Estado espera trabajar con el Senado de Estados Unidos en su evaluación del candidato propuesto por el presidente Biden. El embajador Kevin Sullivan seguirá a cargo de nuestra misión en Managua mientras reexaminamos la situación. Por otro lado, Miguel Mora cumple hoy 39 días de huelga de hambre. 39 días. Exigiendo algo que no es una dádiva, ni es un regalo, ni es un favor. No, es un derecho. Exigiendo que su hijo Miguelito, que tiene un problema de discapacidad, un joven de 21 años que está severamente golpeado por una depresión, tenga la oportunidad de intercambiar con él, de abrazarlo, de besarlo, de ir a verlo donde está. Allí en los calabozos de la dictadura lo ha encerrado de manera injusta y ilegal. 39 días. Y me parece a mí que es importante la campaña sostenida de los familiares de Miguel, de los amigos de Miguel y de los medios de comunicación, porque es un derecho constitucional. No es un favor, ni es un regalo, ni es un volado, es un favor. Y miraba que a los sapos no les gustan estas campañas porque como se ponen en el foco del mundo como criminales, violadores de derechos humanos, malvados, maléficos, no les gustan las campañas, pero van a seguirla viendo mientras Miguel logra, porque creemos que lo debe de lograr, que su hijo de 21 años con discapacidad y él como secuestrado político tenga el derecho de abrazarlo, de besarlo, de que su hijo escuche su voz, que sienta su presencia, que lo abrace, que lo bese y que el niño, porque es un niño, en este caso Miguelito, el niño tenga la posibilidad de sentir que su padre está ahí, que está vivo y que lo quiere y que lo ama. Sí, señor.
Lo vamos a seguir exigiendo. Alguien me dijo este fin de semana, ojo, que esta decisión de los mostrencos, Ortega y Murillo, de aumentarle la ración de comida a los secuestrados políticos, es un gallo pinto espantoso. Más arroz que frijoles, arroz con suerte, más bien, bañado de aceite, pero por lo menos esa ración les están dando carne también, parece, les han variado un poco el menú. Alguien me dijo, y alguien que más o menos maneja información vinculada con la dictadura, y yo les agradezco a esta gente que es muy valiente, gente vinculada al régimen que te llama y te dice, mira, está pasando esto y esto y esto y esto. Gracias. Para eso es importante tener fuentes y para eso son los medios de comunicación. Y la confianza de la población es extraordinaria, sobre todo los que trabajan en el Estado, que son muy valientes. Entonces, parece que la dictadura ha decidido cambiar de estrategia y engordarlos. ¿Para qué? Para que en 2 semanas, en 3 semanas, aparezcan todos gordos o rellenos o en su peso natural para decir, y los familiares nos decían que estaban desnutridos. Y los familiares nos decían que estaban a punto de morirse, que habían perdido 40 libras, que habían marchado 50 libras. Acuérdense que acaban de pasar la 9ª visita y ya todos dijeron, fíjate que nos están dando gallo pinto, pues, bañado de aceite, pero por lo menos la porción está creciendo. Nos están dando carne, nos están dando... ¿Cuál es el fin de esto? Decirle que los familiares mentían. Y decir que los medios de comunicación independientes también mentían. Y que había una campaña de desprestigio en contra de la prestigiosa dictadura. ¿Ah? Eso es como cuando te encontrás al gamborimbo Harry Valle, disque abogado, indignado porque los medios de comunicación independientes lo discriminan por ser sandinista. El prestigioso abogado Harry Valle, desprestigiado, difamado por los medios porque le llaman sandinista. Como decían en el programa del viernes nuestros amigos en Enfoque, qué vergüenza le da entonces al mismo decir que es sandinista o ser parte de esa camorra. Pero bueno, alerto desde ya, porque la fuente que me dijo es, están dándoles más porciones para inflarlos un poco, sacarlos a todos, una parte de ellos, aquí está, ¿ves? Aquí no, mentira, aquí todos están bien alimentaditos, están gorditos y están maravillosos. O sea, solo falta que lleguen unas mujeres a donde están los hombres con unas palmeras a soplarlos y a darle uvas en la boca. Así de maravillosos están. Ojo, 1 de agosto del 2022. Ojo, si pasa, esa fuente de la dictadura está diciendo la verdad y nosotros la apreciamos. Lo alertamos, si no pasa, pues igual seguiremos denunciando las barbaries que cometen en contra de los secuestrados políticos. Si ocurre, ahí están las fuentes y nos dicen cómo la estrategia es ir tratando de quitarle mérito, credibilidad, tanto a los familiares de los secuestrados políticos como a los medios de comunicación. Bien, en otro tema, y ojalá y que Miguel logre, como estamos realmente pidiéndole a Dios que lo haga, que tenga la oportunidad de encontrarse con Miguelito. Hoy Pablo Cuevas, quien en algún momento fue parte de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, inauguró acá en Miami la oficina de la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. Vino acá huyendo de la persecución de la dictadura y comenzó en la iglesia Santa Ágata. Ahí le mandé a doña Dicle unas imágenes para que lo ponga en las iglesias de del teléfono vandálico. Porque comenzó haciendo su trabajo en las afueras de la iglesia Santa Ágata, después de la misa de Monseñor Silvio José Báez los domingos, con un equipo a recoger información para ir soportando con documentos la situación de cantidad de nicaragüenses que están llegando del país, huyendo de la situación terrible que se vive allá en Nicaragua,
Y entonces ahí en la iglesia encontró espacio para sentarse en una sillita, ¿verdad? Y comenzó a documentar, como les digo, información importante para que cada quien tenga su expediente, cada quien tenga un respaldo y documentos, porque si algo que tiene Pablo Cuevas y el equipo de la CPDH antes, hoy la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos también, que la ha inaugurado esta mañana, es que el seguimiento, el levantamiento de información es una de sus grandes destrezas, y eso le ayuda a cualquier nicaragüense a mantenerse cerca de un equipo calificado, conocido, que le puede brindar información valiosa y un sustento también a los pasos que se vayan a dar en temas relacionados con la migración, por ejemplo, temas relacionados con la presentación de casos. Aquí están las imágenes. Esto es en la iglesia de Santa Ágata. Ahí está compartiendo con algunos de los nicaragüenses que han llegado a buscarle para que les ayuden con información. Por ejemplo, la recepción de denuncias, la atención psicosocial es otro de los temas que está dando a partir de hoy ya en su oficina la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos. Los procesos de acompañamiento legal migratorio es otro de los ámbitos, y la incidencia también en los tomadores de decisión, porque a través de la CIDH se mantiene la persistencia en la denuncia de los crímenes en Nicaragua, y además de eso conocer el estado de los derechos y violaciones de los derechos a los migrantes. Decía, ahí está con el padre Edwin Román, Pablo Cuevas. Aquí está lo que decía este defensor de derechos humanos hoy cuando se inauguró esta oficina acá en Miami. Estamos aquí para acompañarles, para servirles. Tenemos muchos proyectos. Hemos estado trabajando, pues yo he dedicado gran parte de mi vida a esto. Creo que es una vocación y agradezco a Dios porque me ha honrado con esta vocación. Y bueno, pues es nuestro objetivo y nos desarrollamos en el campo de levantamiento de denuncias, procesamos la información. Afortunadamente allá en Nicaragua hay mucha gente que aunque tiene miedo producto del terror infringido por los criminales que detentan el poder, aún con todo ese miedo sienten esa empatía por sus compatriotas y recogen información. Es lo que decía Pablo Cuevas, que hoy, como les digo, ha inaugurado más temprano la oficina de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. El padre Marcos Somarriba, que es el párroco de la iglesia Santa Ágata, a quien le agradecemos el enorme cariño que tiene a la comunidad nicaragüense y la apertura que ha habido de parte suya para que en los patios de la iglesia no solamente se reciba a los que tienen necesidad de acompañamiento en los derechos humanos, sino a que los nicaragüenses tengan la oportunidad de llegar, manifestarse, gritar, desahogarse, iniciar ahí una actividad que después va para las calles en Miami. El padre Marcos definitivamente ha sido muy, pero muy valioso, acompañado del padre Edwin Román y monseñor Silvio José Báez también. Hoy el padre Marcos inauguraba, o bendecía, mejor dicho, la inauguración con estas palabras que tienen que ver con lo que dice Dios de los derechos humanos y el trabajo en esa línea de quienes lo defienden. Y los derechos inalienables nacen de Dios, porque Dios creó al ser humano con derechos, con respeto, con dignidad, porque Él es el creador del ser humano. Y nosotros no podemos quedarnos en segundo plano y rebajarnos a hacer lo opuesto a lo que Dios nos ha creado. Por eso le pedimos nosotros dos, el padre Edwin Román y yo, el padre Marcos Somarriba, que bendiga este sitio donde se difunde el aroma de derechos humanos, que es aroma de Dios, que es sentimiento de Dios, que Dios nos recuerda de que nos debemos de querer como Jesús nos ha amado, que nos debemos de respetar como Él respeta nuestra dignidad y nuestra vida. Dios no quita la vida, Dios no condena, sino que Dios salva y Dios restaura y Dios renueva. Por eso, si el ser humano no aprende de su origen, se pierde en el camino, y por eso tenemos tanta desdicha y tanto dolor en nuestro país sobre todo. Gracias al padre Marcos Somarriba, porque no solamente
sus palabras de aliento a los nicaragüenses son bienvenidas, sino sus actos, sus acciones, su abrazo al nicaragüense que llega ahí a buscar en esa iglesia de Santa Ágata consuelo, ¿verdad? Bálsamo en esas heridas que vienen arrastrando miles de nicaragüenses que se han visto obligados a salir de nuestra nación, casualmente producto de la persecución política o producto de la situación socioeconómica que ya cada vez más se va deteriorando en la línea de llevar al país a la ruina, producto de la testarudez, de la soberbia y de la cerrazón de los siniestros Ortega y Murillo, que pretenden quedarse por ahí en el poder indefinidamente y más allá de eso, instaurar una nueva dinastía que podría ser mucho más larga, si nosotros se lo permitimos, mucho más larga que la de los Somoza, porque ahí tienen un chigüinero. Bueno. Y en medio de esto, hablando con Arturo Macfield y viendo lo que pasa con Hugo Rodríguez y a ver si, bueno, Sullivan se queda en Managua todavía un rato más, para mientras se decide la dictadura, para ver hasta dónde va a terciar en ese sentido. Desde la embajada de la dictadura en Washington se anuncia una alegre fiesta, pero fiesta, ¿por qué? Porque van a remodelar el edificio de la embajada. Fíjense ustedes qué alegre. Aquí está la invitación que están haciendo a través de sus redes. Es impresionante esto, el descaro que tienen estos tipos, ¿no? La embajada de Nicaragua o de la dictadura anuncia la presentación de su edificio remodelado. O sea, está remodelado el edificio. E invita a un gran bacanal que vale $59 por persona. Y entonces en el programa se habla de reunirse y escuchar. Escuchen bien qué interesante lo que están planteando. Reúnase y escuche al embajador Francisco Campbell y conozca a los principales diplomáticos nicaragüenses de la embajada y varios miembros del personal diplomático, quienes estarán disponibles para responder cualquier pregunta que usted pueda tener. En el menú anuncian gallo pinto, buñuelos, etc. Y hasta barra libre. Sin duda, quieren recoger sus chambulincitos, la vestimenta sugerida, traje de negocio. Y las mascarillas son requeridas. Es decir, están buscando cómo recoger los odiosos dólares del imperio a través de esta actividad. Irán a responder preguntas. Yo les sugeriría, pero lo que pasa es que tienen identificado a quienes puedan entrar. No crea, que si no son. O sea, son imbéciles, pero no tanto, pues. Sí. O sea, ellos tienen identificado, por ejemplo, a Roy, pues. A Roy allá en Washington. ¿Quién no conoce a Roy en Washington? Uno de los rostros visibles de la resistencia allá. O sea, si Roy paga sus $59, que yo no creo que Roy gaste en eso, pero a lo mejor se le ocurriera a Roy y a algún grupo llegar a hacer preguntas que van a responder. Dice aquí la invitación que van a responderla, ¿no? ¿Ustedes se imaginan en qué lío se metería el achichincle de la dictadura en Washington? Campbell. ¿Será que van a responder todas las preguntas? Yo no lo creo. Yo pago por ver que dejen entrar a una persona opositora y que responda preguntas. Pago por ver $59. Así que ya saben, a lo mejor no es Roy, pero pueden mandar algunos avispados opositores a meter en problemas al señor Campbell, que junto a su familia es uno de los que demuestra el nepotismo y de la argolla que hay en la dictadura, que toda su familia está metida en el servicio diplomático y en otros lares. Sí, señor. Vamos cerrando ya el programa con las caricaturas. Con las caricaturas. ¿Quiénes van a ir a comer buñuelos, gallo pinto, a tomar guaro?
¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Cómo? Ay, no. Dice ya que vayamos a Washington para ver si me dejan entrar. No tenemos plata para eso. Y si la tuviéramos, difícilmente a este su servidor lo van a dejar entrar. Difícilmente. Me encantaría. Me dice por acá un amigo sobre este tema. Probablemente se llene, sí señor, de cenutrios, de chinos, de iraníes, y de rusos. Sí, sí. ¿Eh? No, a lo mejor me sacan y me agarran y me llevan a orden de captura por cualquier cosa y me piden mi deportación. Y, ni quiera Dios, doña, me dice usted. Gozarían allá los coprófagos que se mueren y que se relamen y que se frotan las manos. No solamente porque, sí, para que este programa se termine. Sufren con este programa. Sufren profundamente. Y yo les digo que me tiene sin el más mínimo de los cuidados su sufrimiento. Vamos a seguirlo haciendo. ¿Quiere que su encomienda viaje rápido y segura? No se enrede. Envíos 2224, donde vos mandás. Visite nuestra red de oficinas de envíos 2224. Envíos al instante, fácil y eficaz. 2224. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita. Denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.